Mis hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quisiera compartirles una breve reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en la carta escrita por el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a los creyentes de ese tiempo, al pueblo de Dios. Y lo podemos conseguir en el capítulo número 1, desde el versículo 12, y vamos a leerlo hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, veamos desde el versículo número 12. Dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Esto suena como una de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte, ¿cierto? Que podemos leerlo en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al verso 12. Y en esas grandes declaraciones de bendición, Jesús no había terminado de decirnos cómo podemos ser bienaventurados. Aquí aprendemos que podemos ser bienaventurados mientras soportamos la tentación. Si nos ponemos a ver, hermanos, la palabra no dice, bendito el hombre que nunca es tentado, ¿cierto? Y tampoco dice, bendito el hombre que encuentra toda tentación fácil de vencer. No es lo que dicen las Santas Escrituras. En cambio, la promesa de bendición se da a quien soporta la tentación. Hay un regalo especial de bendición de Dios para el que puede decir no a la tentación, diciendo así sí a Dios. Si seguimos leyendo más adelante en el verso 12, dice, la corona de vida. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Esto podría traducirse como corona, que es la vida, posiblemente, mis hermanos, refiriéndose a la recompensa futura de la resurrección. La corona de vida, miren, por ejemplo, es la recompensa de la resurrección. También, mis hermanos, se promete que aquellos que perseveran en medio de las pruebas, como lo podemos ver en Apocalipsis 2:10, recibirán corona de vida. Y esta corona no es algo que se gana, mis hermanos, es algo importante que debemos recordar. Más bien,
Es el don para aquellos que se apartan de su propia justicia y descansan solo en Cristo, como lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermanos, y esta fe necesariamente persevera. Esta fe persevera, como lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. También lo podemos leer en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y lo que resulta en la experiencia total de nueva vida en la resurrección final entre los muertos. Y eso, mis hermanos, debemos recordar que es lo que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de vida, porque hemos resistido las pruebas. Y si leemos este pasaje para cuando haya sido aprobado, aquí Santiago declara el propósito de Dios al permitir la tentación. El propósito es aprobarnos, que a través de la prueba nos revelemos como genuinos y fuertes en nuestra fe. Si seguimos leyendo, en el pasaje dice que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la tentación es una de las muchas pruebas, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, que vamos a enfrentar. Mientras perseveramos, hermanos, a través de la tentación, somos probados y seremos recompensados mientras la obra de Dios en nosotros es evidente. ¿A través de qué? A través de nuestra resistencia a la tentación. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pastor británico Charles Spurgeon dijo lo siguiente: Satanás tienta, Dios pone la prueba, pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Así como Job sufrió a causa de Satanás y fue una tentación, también sufrió de parte de Dios a través de Satanás. Y esto constituyó una prueba para él. Mis hermanos, la tentación no viene de parte de Dios. A pesar de que Él la permite, Él en sí mismo no nos seduce a hacer el mal. Dios puede probar nuestra fe sin una solicitud al mal. Y hay algo importante que quisiera yo hacer ver. Existe, mis hermanos, una diferencia, como les di anteriormente, importante entre los conceptos de prueba y tentación. Dios prueba al pueblo, pero nunca lo tienta en el sentido de seducirlos al pecado. Jesús en el desierto fue puesto a prueba por Dios y tentado por Satanás. También hay una diferencia entre las tentaciones que surgen de nuestras propias inclinaciones pecaminosas internas y las que provienen de afuera, las externas. Jesús, al no tener pecado original, Él fue tentado externamente, pero no internamente. La prueba de nuestra fe
puede ser la ocasión para que vengan las tentaciones, tanto internas como externas. Sin embargo, mis hermanos, las tentaciones nunca tienen a Dios como su autor. Continuemos, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, Dios no nos tienta. En lugar de eso, la tentación viene cuando cada uno es atraído por su propia concupiscencia y es seducido, con el mundo y el maligno como proveedores de las seducciones. Pensemos, hermanos, Satanás ciertamente nos tienta, ¿cierto? Pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros es debido a nuestra propia naturaleza caída, la cual, mis hermanos, corrompe nuestros deseos dados por Dios. Nosotros por lo regular le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes para tentarnos y fallamos en reconocer, mis hermanos, que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, como lo dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el teólogo francés Juan Calvino dijo lo siguiente: cuando la Escritura le atribuye ceguera o dureza de corazón a Dios, no le asigna el comienzo de la ceguera, ni tampoco lo hace el autor del pecado, ni se le atribuye a él la culpa. Calvino también escribió: la Escritura cierta en que los reprobados son entregados a lujurias depravadas. Pero esto es debido a que el Señor deprava o corrompe sus corazones. De ninguna manera, ya que sus corazones están sujetos a lujurias depravadas, debido a que ya están depravados y viciados. Dios nunca, mis hermanos, es el responsable por el pecado o la condenación de ningún hombre. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Mis hermanos, ciertamente lo que brota de una concupiscencia corrupta es el pecado. Lo que brota del pecado es la muerte. Mis hermanos, la progresión a la muerte es un resultado inevitable, el cual Satanás siempre intenta esconder de nosotros, pero del que nunca debemos ser engañados. Por ello, leamos el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Mis hermanos, la gran estrategia de Satanás es convencernos de que la búsqueda de nuestras concupiscencias corruptas de alguna manera producirá vida y bondad. Si recordamos que Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir, como lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, entonces resistiríamos las decepciones y las tentaciones, hermanos, más fácilmente. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis hermanos, de nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos pueda seducir,
no podemos esperar bondad. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo, viene de Dios Padre. Del Padre, viene del Padre de las luces. Y Dios, debemos recordar esto, Dios es el autor supremo de la luz. En Él no hay cambio de brillantez, hermanos, o claridad. No hay fluctuación nunca de su carácter. Y ya finalmente, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mis hermanos, y pongamos mucha atención a este pasaje. Esto se refiere a la gracia, mis hermanos, de la regeneración por la cual somos adoptados en la familia de Dios. Como dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. El hacernos nacer es la regeneración, es el nuevo nacimiento, que es la nueva creación del fin de los tiempos. El hecho de que se refiere a la nueva creación es aún más evidente al observar que los creyentes regenerados son las primicias de sus criaturas, es decir, la renovación inicial de toda la creación, que eventualmente será restaurada por completo. Hermanos, esta nueva vida que experimentan los creyentes aquí y ahora es la primera etapa de la nueva vida de resurrección que será consumada en el fin de los tiempos, con la resurrección física. Hermanos, Santiago entendió que el regalo de la salvación fue dado por Dios y no ganado por el trabajo o la obediencia del hombre. Es por su propia voluntad que nos hizo nacer de nuevo para la salvación. Nuevamente, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ahora bien, la mayoría de los hombres generosos necesitan que su generosidad sea motivada. Necesitarán que se les espere. Hay que apelar a ellos. A veces hay que presionarlos. Un ejemplo debe guiarlos. Pero por su propia voluntad, Dios hizo todo lo que ha sido hecho, sin ningún incentivo o impulso, movido solo por sí mismo, porque se deleita en la misericordia, porque su nombre y su naturaleza son el amor, porque siempre como el sol es natural para él de distribuir los rayos de su gracia eterna. Qué bendición tan grande, ¿cierto, mis hermanos? Y ya para finalizar, dice en el versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mis hermanos, la regeneración es la obra monergística del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Solo Él concede el nuevo nacimiento a su pueblo, como lo dice en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15. Sin embargo, el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra tomando la palabra de Dios, tanto leída como predicada, y aplicándola eficazmente, mis hermanos, a los corazones de sus elegidos. Este versículo es una clara indicación de la primacía de la gracia en la que la teología de Santiago está embargando. Solo por la obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio, somos llevados
a una nueva vida. Mis hermanos, y esta es la más grande bendición, que solo por la obra de Dios, por medio de su palabra, del Evangelio, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos llevados a una nueva vida. Mis hermanos, día a día tenemos que darle gracias a Dios y seguir confiando en Él, soportando, mis hermanos, las pruebas que tenemos que pasar en este mundo caído. Recordemos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido, que Dios ha prometido a los que le aman. Vivamos confiados en el Señor, vivamos en oración, mis hermanos, y estudiando, meditando y viviendo en su palabra, la palabra que nos hizo nacer por medio de su verdad. Dios le bendiga.